Universidad del Cauca, febrero del año 2022. Nuestro grupo está conformado por Brian Steven Imbachi, Diego Mauricio Flores y mi persona, Julián David Hernández. El día de hoy hablaremos sobre un tema en específico que se trata de la transformada de Laplace y lo estaremos aplicando en un programa llamado MATLAB. Bueno, vamos a hablar sobre el creador de una de las transformadas de Laplace. Más adelante veremos que hay otro tipo de transformadas. Bueno, Simón Márquez de Laplace nació en 1749 y falleció en 1827. Fue un matemático y astrónomo francés tan famoso que en su tiempo se le conocía como el Newton de Francia. Sus principales campos de interés fueron la mecánica celeste o movimiento planetario, la teoría de las probabilidades y el progreso personal. Bueno, la transformada de Laplace es una técnica matemática que transforma parte de ciertas integrales como la transformada de Fourier, la transformada de Hilbert y la transformada de Mellin, entre otras. Estas transformadas están definidas por medio de una integral impropia y cambian una función en una variable de entrada en otra función en otra variable. La transformada de Laplace puede ser usada para resolver ecuaciones diferenciales, lineales y ecuaciones integrales. Se puede resolver algún tipo de ecuaciones diferenciales con coeficientes variables y en general se aplican problemas con coeficientes constantes. Un requisito adicional es el conocimiento de las condiciones iniciales a la misma ecuación diferencial. Su mayor ventaja sale a relucir cuando la función en la variable independiente que aparece en la ecuación diferencial es una función seccionada. Se utiliza también en un sistema de control para obtener la función de transferencia y predecir o analizar el funcionamiento del sistema. La definición de la transformada nos dice que sea f una función definida para t mayor o igual que 0, la transformada de Laplace de f de t se define como: la transformada de Laplace va a ser f de t igual a la integral de 0 a más infinito de un exponencial elevado a la menos s por t de f de t diferencial de t, cuando tal integral converja. Debemos tener en cuenta que la letra s representa una nueva variable que para el proceso de integración se considera constante. También que la transformada de Laplace convierte una función en t en una función en la variable s. Debemos tener en cuenta que la existencia de la transformada tiene unas condiciones, que nos dice que las condiciones suficientes para la existencia de la transformada de Laplace nos dice que s debe ser mayor que delta de una función cualquiera. La primera cosa que debemos tener en cuenta es que esta debe estar definida y ser continua a pedazos en el intervalo desde 0 hasta más infinito. Y la segunda es que debe ser de orden exponencial. La definición de la transformada inversa nos dice que la transformada inversa de una función en s, digámoslo así, f mayúscula de s, ¿sí?, es una función de t cuya transformada es precisamente f mayúscula de s. Es decir, que la inversa, por eso está aquí L a la menos 1, la inversa de Laplace va a ser igual en este caso a f mayúscula de s igual a f minúscula de t. Si es que acaso la transformada de Laplace es igual a f de t minúscula, esta va a ser igual a f mayúscula de s. Esta definición obliga a que se cumpla que la transformada de Laplace va a ser igual a la inversa de la transformada de Laplace de f mayúscula de s igual a f mayúscula de s, ¿sí? O tenemos también que la inversa de Laplace va a ser igual a la transformada de Laplace de f minúscula de t igual a f minúscula de t. En las siguientes propiedades se asume que las funciones tanto como f de t y g de t con funciones que posee la transformada de Laplace y las demostraciones las podemos ver en el libro de Sid, ¿sí? Ahorita las vamos a nombrar, pero no vamos a entrar muy a detalle en cada una de estas. Bueno, la primera es la linealidad,
La segunda es primer teorema de la traslación. La tercera es teorema de la transformada de la derivada. La cuarta es teorema de la transformada de la integral. La quinta es teorema de la integral de la transformada. La sexta es teorema de la derivada de la transformada. La séptima es la transformada de la función escalón. La octava es segundo teorema de la traslación. La novena es la transformada de una función periódica. Y por último tenemos la décima, que es el teorema de la convolución. Y bueno, aquí continúa mi compañero explicándoles el ejercicio. El ejercicio propuesto para aplicar la transformada de Laplace es el siguiente. Tenemos que xb' más 6x' más 8x es igual a 8 coseno de 2t, donde los valores iniciales para x evaluado en 0 es 1 y para x' evaluado en 0 es igual a 2. Aquí del lado derecho podemos observar las fórmulas que vamos a utilizar a continuación, donde la transformada de Laplace para xb' es igual a s al cuadrado por L menos 1S menos 2. Entonces, ahora reemplazando los valores, las condiciones iniciales, tenemos que S al cuadrado por L queda igual de la fórmula, menos X evaluado en 0 que multiplica S, que vendría siendo el 1, aunque no es necesario poner el 1. Aquí dejamos para aclarar que viene de las condiciones iniciales, menos X' evaluado en 0, que es igual a 2. Y no podemos olvidar que este menos que se antepone aquí viene de la fórmula. La transformada de Laplace para x' es igual a SL menos 1. Bueno, la SL viene de la fórmula, al cual le vamos a restar x igualado en 0, que es 1. Y la transformada de Laplace de x simplemente la vamos a denotar con una L. Bueno, a continuación vamos a resolver el miembro derecho de nuestra función, 8 coseno de 2t, en donde vamos a aplicar esta fórmula. Bueno, aquí tenemos que L multiplica a 8 coseno de 2t. A continuación vamos a sacar el 8 de los corchetes para dejar 8L, que multiplica coseno de 2t, que vendría siendo igual a S, que divide a S al cuadrado más 2 al cuadrado. A continuación vamos a dejar la L sola. Haciendo estas operaciones de aquí, ya podemos obtener que L es igual a 8S, que divide a S al cuadrado más 4. A continuación vamos a resolver el miembro izquierdo de nuestra función, en donde tenemos que S al cuadrado por L menos S menos 2 es la primera parte que obtuvimos. Simplemente pues se reemplazaron estos valores porque aquí el coeficiente para la xb' nada más sería 1. Bueno, a continuación para la x', el coeficiente pues vendría siendo 6, en donde pues se efectuaría esta operación de aquí. 6 multiplicaría a SL, y a su vez pues también hay que restarle, ¿no?, el menos 6 que multiplica a este 1. Podemos aquí observar el segundo término de nuestro miembro izquierdo de la función, más 8L, al cual vamos a igualarlo al resultado que obtuvimos anteriormente, 8S dividido entre S al cuadrado más 4. A continuación vamos a aplicar factorización. Aquí podemos observar que tenemos factor común L, multiplica S al cuadrado más 6S más 8, y esto es igual a 8S, que divide S al cuadrado más 4, todo esto más S más 8, que a su vez todo esto de aquí va dividido entre S al cuadrado más 6S más 8. En el siguiente renglón ya simplemente vamos a aplicar factorización para dejar la L del lado izquierdo. Ya aquí podemos observar que obtuvimos 8S, divide S al cuadrado más 4, todo esto más S más 8, y a su vez todo esto va a dividir a S a la 2 más 4, que es el resultado que se obtuvo de factorizar este trinomio. A continuación vamos a obtener la inversa de nuestra transformación de Laplace, que es esto. Entonces vamos a denotar una variable x, entonces x es igual a L elevado a la menos 1, o simplemente la inversa de 1 sobre S menos A.
multiplicado por exponencial elevado a la t. Esta es nuestra fórmula general para resolver el siguiente. Bueno, en el siguiente renglón vamos a tener la x vendría siendo igualada a L elevado a la menos 1 o la inversa, multiplicando a 8S sobre S al cuadrado más 4, todo esto más S más 8, y a su vez todo esto divide a S a la 2 más S más 4. Perdón, S a la 2 multiplicado por S más 4. Ya resolviendo esto, obtuvimos que la x es igual a menos 6 quintos multiplicado por exponencial elevado a la menos 4t más un quinto por coseno de 2t más 3 quintos multiplicado por seno de 2t más 2 multiplicado por exponencial elevado a la menos 2t. A continuación vamos a resolver el mismo ejercicio utilizando MATLAB. Bueno, entonces yo les voy a hablar sobre el ejercicio de la transformada de Laplace con valor inicial que nosotros programamos en MATLAB. Entonces, bueno, a un lado tenemos el ejercicio. ¿Qué pasa? Lo que hicimos nosotros fue primero definimos una variable t como positiva y definimos una variable f como la variable que está después del igual, que sería 8 por coseno de 2t. Y a esta variable creamos una variable f donde le vamos a encontrar la transformada de Laplace a la variable anterior, o sea, definimos esta como este valor y esta va a ser el valor de la f mayúscula, va a ser el resultado de la transformada de Laplace de la f minúscula. Entonces la respuesta nos va a dar f, o sea, la transformada de Laplace nos va a dar 8 por s sobre s al cuadrado más 4. Una vez que corramos el programa, pues nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces, lo corremos y nos damos cuenta que la primera, o sea, la primera transformada de Laplace nos da el valor que mencionamos anteriormente y que nuestro compañero mostró en la forma teórica. Posteriormente, ¿qué hicimos? Definimos una variable como s, ¿cierto? Y una variable x, donde la variable x va a ser la inversa de la transformada de Laplace de la respuesta que encontramos anteriormente, que en este caso sería f. Y pues como lo mencionó mi compañero y lo explicó, al momento de despejar la variable nos damos cuenta de que x sería la transformada de Laplace, que fue la que encontramos, más s más 8 sobre s al cuadrado más 6 por s más 8. Que eso lo mostramos de forma teórica. Lo que hicimos aquí fue ponerlo pues, en el programa para que nos coincidieran los valores y demostrar que estaba bien programado. Entonces, listo. Lo que hicimos fue, esta f vendría siendo la variable o la transformada de Laplace que hallamos de la variable f que definimos al principio. Entonces nos va a tomar la transformada de Laplace más el resto de variables que encontramos. Entonces, una vez esto nos va a dar la inversa de la transformada de Laplace que encontramos al inicio. Entonces, pues démosle correr otra vez, ¿cierto? Y nos damos cuenta que nos da coseno de 2t sobre 5, que pues si nos damos cuenta en la parte teórica vendría siendo esta parte de aquí, un quinto de coseno de 2 por t. Luego nos da más 2 exponente a la menos 2t, que sería esta de acá, 2 exponente a la menos 2t, menos 6 exponente a la menos 4t, que sería sobre 5. Sería esta, menos 6 quintos exponente a la menos 4t. Y posteriormente nos da más 3 por el seno de 2t sobre 5, que sería 3 quintos por el seno de 2t. Bueno, entonces, una vez dicho esto, lo que hicimos nosotros fue hacer una representación gráfica de la función f y la función x, que en este caso pues sería f sería 8 coseno de 2t y x sería la inversa de la transformada de Laplace que hallamos anteriormente. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Lo que hicimos fue hacer uso de unos comandos que sería, por ejemplo, el comando subplot, que es el que nos
genera la cuadrícula y o sea, como los ejes en el eje X, Y, Z, y pues definimos unas variables 2, 1 y 1. Y el explot es el que nos grafica la función desde dónde hasta dónde la queremos hacer. Entonces lo que hicimos nosotros fue, pues para que se vea un poco mejor, la graficamos desde 0 hasta 10. El comando grid on es el que nos muestra la cuadrícula o las divisiones de la gráfica, o sea, la cuadrícula de la gráfica. Y pues hicimos lo mismo dos veces. ¿Por qué? Porque una es para mostrar la función 8 coseno de 2t y la otra vendría siendo x, que sería la inversa de la transformada de Laplace. Entonces, si le damos correr y esperamos un momento, nos damos cuenta. Acá apareció. Nos aparece la gráfica de las dos funciones. En este caso, 8 coseno de 2t sería f y x sería la inversa de la transformada de Laplace. Aquí están, pues como mencionamos, desde 0 hasta 10. Definimos las variables de la cuadrícula 2, 1, 1 y pues hicimos lo mismo para ambas. Entonces, pues ya eso nos muestra la gráfica. ¿Por qué escogimos estos valores? Porque en un ejemplo, si queremos cambiar estos valores, por decir 5, entonces le damos correr. ¿Y qué pasa? Nos muestra la gráfica muy pequeña, porque nos toma valores de 5 en 5. Entonces, por eso optamos por tomar valores más pequeños, pues para que la gráfica se pueda ver un poco mejor, ¿cierto? Entonces, igualmente pues hicimos con la de acá, esto pues desde 0 hasta 10, desde 0 hasta 10, y pues eso sería todo. Muchísimas gracias.